Buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra mesa de trabajo Cambio Económico y de Conciencia y los invitamos a permanecer con sus micrófonos y cámaras desactivados para una mejor comunicación con nuestros panelistas. Y los invitamos a participar mediante el chat para que puedan mandar sus dudas y preguntas a nuestros expertos. Le damos la bienvenida al contador Iván Rojas, quien va a presidir esta mesa, y a nuestros exponentes que hoy nos acompañan. Sean todos bienvenidos a la reflexión del día de hoy, cambio económico y de conciencia, como resultado de la pandemia mundial que vivimos por motivo del COVID-19, para lo cual le damos la bienvenida al maestro Renato Girón Loya, especialista en materia constitucional y derecho internacional, al maestro David Fernández, especialista en tratados internacionales, y al contador José Luis Sarmiento Zorrilla, con amplia experiencia en la materia económico-financiera. Les agradezco su compromiso con todos nosotros para que nos compartan su visión y análisis, y gracias a nuestros tres invitados del día de hoy. Una vez más, respetando las medidas de cuidado que estamos a la distancia a través de las plataformas que hoy nos ofrece pues esta nueva situación en la que estamos viviendo. Y de entrada quisiera compartir que el impacto, ¿cuál será el impacto económico de este coronavirus? El cual creo que es una incógnita aún. No conocemos el tamaño ni el impacto económico, no tanto por la tasa de mortalidad que pueda tener esta enfermedad, sino por las medidas adoptadas para frenar su propagación. Quiero nada más como empezar a decir que la OECD planea una disminución del PIB mundial del 2.5 al 2.6 de este año, lo cual es un verdadero impacto para toda la economía. Si consideramos que China pensaba crecer a un 6%, según los analistas dicen que se crecerá solamente China al 1%. Y que la economía mundial decrezca en el 1.3. Quisiera la opinión de Renato. Renato, ¿crees que México está preparado? ¿Cómo crees que México va a vivir esta situación? Renato, no te escuchamos. Disculpen, ¿ya me escuchan? Ya te escuchamos, Renato. Sí, estaba en silencio. Muchas gracias, le decía antes que nada por la invitación, por la organización que llevó a cabo el Colegio Fiscal de México para hacer realidad este evento donde compartiremos reflexiones de la crisis y la pandemia que estamos viviendo actualmente en relación al crecimiento o al decremento económico mundialmente hablando. Y respecto de México, me parece que en muchos rubros, sin que sea una sentencia definitiva, el país no está listo para enfrentar adecuadamente la crisis económica que se nos viene y que no podemos medir de ninguna manera. Esto es, número uno, porque México, desde el punto de vista legal, que es a lo que me quiero acotar o lo que voy a delimitar un poquito más específicamente en lo jurídico, no se encuentra listo, número uno, porque legislativamente tenemos un desfase y un rezago muy grande, no solo en temas tecnológicos, sino en temas que tienen muchos años, que tienen muchas décadas y que no han sido normados de manera específica, de manera exhaustiva y que faltan de regular claramente. Ahora, si nos vamos al tema tecnológico y que en el tema tecnológico van muy de la mano otros temas económicos como la utilización de monedas, los Bitcoin, la utilización de los drones y todas estas tecnologías que no tienen más de 10 años, no tenemos una regulación ni estatal, ni tenemos una regulación federal, no solo suficiente, ni siquiera superficial o somera que te diga qué son estos dispositivos, qué alcance tienen, cómo se configuran, cómo se arman, mucho menos podemos pensar entonces en cómo vamos a resolver estas disputas cuando no hay una referencia, cuando no tenemos una guía para normarlo. Y en este sentido, estamos en un abandono del usuario por englobar aquí a clientes, ciudadanos y demás, los usuarios en general de redes, de bancos, que no tienen alternativas en muchos casos. Ahora, el comentario, quiero que quede claro, no toma en cuenta la parte contextual de aquellos que se encuentran en estratos o situación económica de mucha dificultad o de precaria situación económica, que no tiene acceso al Internet
o para las personas que puede parecer un susurro, un fantasma o algo lejano y ajeno. Estamos hablando de esta franja o de este grupo de usuarios que sí tienen acceso a redes, pero que cada vez es más grande en el mundo. Y esos usuarios de Internet o que tengan acceso a Internet está detonándose exponencialmente. Y esto vino a tener un aumento significativo con la entrada de los smartphones, que de por sí ya había tenido una detonación grande con la computación personal cuando se distribuyó masivamente en los 90s, pero que tiene un repunte del 2002, 2005 para acá, y mayor acceso garantiza entonces un mayor número de usuarios, y eso fue lo que detonó esa última oleada de la amplificación o el mejoramiento de esos dispositivos móviles inteligentes. Y esa es una realidad que cada vez va a englobar más al mundo. Si México no tiene la solvencia, el conocimiento o el manejo tecnológico, va junto con pegado con el tema económico. Es decir, si nosotros no tenemos en consideración la creación de juzgados digitales, de criptomonedas, la regulación de los Bitcoin, la regulación efectiva de las economías colaborativas que están muy de moda ahorita, Uber, BlaBlaCar, Netflix y demás negocios que encontraron un detonante en el negocio que se salía del cara a cara, en el negocio que dependía del contacto físico, del contacto tangible, más allá del papel, más allá del trato, entonces vamos a estar en un bache o en un socavón tremendo del cual México no va a poder salir o va a tener una dificultad muy grande para salir. Por eso en ese sentido es necesario voltear a ver al tema tecnológico, a la realidad que nos rebasa ante una pandemia que, como decía usted, no estaba prevista, nadie la podía pronosticar. Fue algo repentino que nos dijo en pocas palabras, se te acabó el tiempo y habrá que pensar en qué sigue después de. ¿Cuáles son las problemáticas que ya existen? Las subyacentes y las claras. Las claras, muchas ya las veíamos venir. Las subyacentes son aquellas que salieron a la luz a raíz de la pandemia. Y aquí podemos extendernos horas probablemente en temas jurídicos, económicas, culturales, sociales. Es un catálogo tremendo de problemáticas que se pueden deducir de esta situación, pero las soluciones creo que están al alcance de la mano. No tenemos la excusa que podrían haber tenido siglos atrás, donde el contacto directo era la regla y no podía haber otra forma distinta de llevar a cabo los negocios, de llevar a cabo la comunicación. No estamos en esa época, no estamos en esa era. Me parece que el puente que genera las tecnologías de la información y la comunicación, más que nunca, generan una importancia vital para detonar la investigación, el desarrollo de tecnologías y pensar fuera de la caja. Como decían en un diplomado al que recientemente pude ingresar, y precisamente que ese diplomado se generó a raíz de la pandemia y fue promovido por USEMPER, Foro Jurídico, y del cual voy a hacer la aclaración para no robar crédito que no merezca y que me den licencia las personas que lo integraron de usar esta información que creo que es de causa de utilidad pública para todos. No quiero extenderme mucho porque es una sola, entonces cedo el micrófono a los compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato. David, tu perspectiva para México, ¿entraremos a crisis o a una recesión inminente? La verdad es que en el panorama en Europa, yo soy de España, estoy en España, y el panorama en Europa está bastante mal. Está bastante mal. En la crisis del 2008, en la gran crisis de 2008, que en Europa no hemos acabado todavía de finalizar realmente, se constituyó lo que se llamaba la Europa de las dos velocidades. Los países del norte de Europa, liderados por Alemania, también Holanda, Suecia, estaban un poco en contra de los llamados países del sur de Europa, España, Italia, Portugal. Entonces ahí se creó lo que se llama la Europa de las dos velocidades, porque unos iban a una velocidad superior económicamente que los países del norte de Europa, que los países del sur de Europa. Esto ha provocado una brecha. Esto provocó una brecha en su momento. Ahora con el COVID-19 ha vuelto a provocar otra brecha, porque aquí en España lo que se ha procurado hacer junto con Italia y Francia, en este caso, era una especie de plan Marshall, es decir, que la Unión Europea financiara todas las grandes pérdidas económicas que está habiendo en Europa. Por ejemplo, en España, yo soy de Valencia capital. En Valencia está la fiesta de las fallas. Okay. No sé si las conocéis, las fallas. Las mascletazos artificiales. Bueno, las fallas generan un impacto económico de unos 800 millones de euros en nuestra ciudad y se ha tenido que paralizar.
se ha tenido que suspender. En Sevilla, por ejemplo, la Semana Santa también se ha tenido que suspender. Y así en todas las grandes fiestas que hay en nuestro país. Eso ha generado un impacto económico negativo en nuestro país de ya 1.200 millones de euros. Lo que están pidiendo Europa es que intenten financiar todas aquellas personas que se han quedado sin empleo por culpa del virus, pero no lo quieren hacer, como quieren en España o en Italia. Entonces eso ha hecho otra vez que haya una brecha muy grande entre los países del norte y los países del sur de Europa, y todavía estamos en conflicto a ver cómo se va a manejar. Pero la primera conclusión que puedo llegar yo sobre Europa, y tampoco quiero extenderme mucho, es que no hay, bajo mi punto de vista, no hay un verdadero sentimiento europeo como quieren hacernos creer. Porque los países del norte van por un lado y los del sur vamos por otro. Claro. Gracias, David. José, en México estamos viviendo una devaluación importante, la caída del precio del petróleo, donde cuesta más extraerlo que venderlo, donde la Coneval nos dice que existen 72 millones de mexicanos que carecen de seguridad social, que tenemos 50 millones en pobreza y 25 millones en condiciones vulnerables. José, tu perspectiva para México, ¿qué puede ser? Bueno, que primeramente agradecer la invitación a participar en esta mesa de trabajo, igual saludándolos a todos. Pues, en mi punto de vista, la verdad que falta mucha cultura en ese sentido, enfocándome en las empresas, a otorgar la protección al trabajador, lo que es la seguridad social, salarios competentes, digamos, que estén a la altura, ¿no? De que puedan satisfacer las necesidades, ¿no? De cada líder de familia, ¿no? Cada trabajador. Obviamente todos estos acontecimientos que han pasado a raíz de lo que es el virus, esta lucha o esta guerra entre Estados Unidos y China y lo que está en Arabia Saudita en cuestión al petróleo también, pues está pegando mucho a México. México es, pues, digamos, dependiente, ¿no? De cierta manera en relaciones comerciales con Estados Unidos y francamente, como muchos ya lo comentaron, la crisis pues es cierta, la recesión ya se está sintiendo y no es una incertidumbre. La incertidumbre que está es que cuánto va a durar y hasta qué tan bajo va a ser la recesión, qué tan bajo va a caer. Hemos estado viendo en todas las conferencias, los que seguimos las conferencias del presidente y todo, que pues hay de cierta manera esa parte, esa cerrazón del presidente en no emitir ayuda, en no emitir las reglas para tratar de mínimo conservar los empleos y que las empresas, las pymes, que son las que más se están golpeando en que la cadena de distribución pues está parada, no hay actividad económica, pues se tiendan a cerrar. Entonces aquí esto de la pobreza, el índice de pobreza, pues va a incrementar más, vamos a quedar más pobres, ¿sí? Aunque el presidente diga que México está preparado y que tiene una gran reserva para enfrentar esa crisis económica, la realidad es que no. Ahorita los empresarios y todos están en una incertidumbre que no saben cómo enfrentar toda la carga y la responsabilidad en cuestión con la relación de trabajo, se lo están poniendo a la empresa. Apenas hoy están circulando una circular del IMSS donde pues está catalogando a este virus como una enfermedad de trabajo y le está poniendo la carga de igual manera al empleado, a la empresa, al patrón. Sí. Entonces, la verdad que va a aumentar si nuestro presidente o el gobierno no promueve las medidas necesarias para enfrentar esta crisis por medio de este virus, pues va a aumentar el número de pobres, es mi punto de vista. Muchas gracias, José. Yo veo, no sé qué opinen ustedes, que el proceso mundial o la recomposición de la economía mundial nos va a llevar a no depender
ya de China. China creo que en los últimos años fue el motor de todo el mundo, jalaba la economía. Creo que a partir de esta pandemia, de este virus, dejará de serlo. Y esto nos llevará a las economías a ser más locales, a una desglobalización. Como lo decía David, lo que está pasando en Europa, creo que nos va a pasar en todo el mundo. Vamos a ver una desglobalización. ¿Creen que en México los tratados comerciales que tenemos con nuestros vecinos, Estados Unidos y Canadá, nos podrá ayudar? Y empiezo contigo, David, desde tu perspectiva internacional. Yo opino que a la globalización se le ha dado un toque de muerte. Es una opinión mía personal, ¿no? Porque Opino igual, ¿eh? la verdad es que antes estaba todo demasiado globalizado y todo el mundo hace 10 años decía que la globalización era lo mejor del mundo. Bueno, tenía sus ventajas y también sus desventajas. El problema con China es que yo, en cuanto a España, yo opino lo contrario con respecto a China, porque gran parte de deuda española, deuda exterior de España, que tiene cerca de 1 billón de euros, 1 billón con B, 1 billón de euros, que es el Producto Interior Bruto de todo el año, o sea, una barbaridad, mucha deuda la tiene China. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando la globalización ya no sea tan importante o quizás desaparezca? ¿Cómo afectará a las economías más frágiles en Europa, como por ejemplo España, Italia? ¿Cómo va a afectar? Porque si el presidente Trump, por ejemplo, se sigue peleando con China, pues eso afecta a Europa y afecta, por supuesto, a España, y más teniendo en cuenta de que Europa no está nada bien económicamente por el Brexit. Porque Claro. en este año 2020 parece que ha pasado de todo. Porque, y solo llevamos 4 meses. A lo del virus está que Gran Bretaña se ha ido de Europa y que todavía no se estaban empezando a sentir los efectos económicos negativos por haberse ido, porque Gran Bretaña era la economía más potente de la Unión Europea. Entonces, el sector, la situación ahora en Europa está bastante complicada y la globalización ya no se va a repuntar hasta dentro de muchísimos años y va a venir una recesión económica importante que ya está empezando a dar efectos. Gracias, David. Renato, ¿tú crees que nuestros tratados comerciales con nuestros vecinos nos puedan ayudar para salir mejor librados de esta crisis? Bueno, a reserva de equivocarme, por supuesto, y desde un punto de vista muy personal, muy humilde, creo que no nos va a ayudar. En cuanto a la globalización, sí coincido con mi compañero ponente, David. En cuanto al escenario de China, sí me parece importante no dejar a China de lado. Y cierto que fue potencia, o lo es todavía, en cuanto a la distribución, exportación, importación, pero me parece que sí va a haber una especie de periodo, una especie de recomposición o recuperamiento de algunos años. Es muy difícil estimarlo porque todo es muy incierto, en el que sí, coincido, las economías se van a tornar locales, más proteccionistas hacia adentro, cuidando más aspectos regionales, sobre todo, como lo decían y retomo, las economías más frágiles, como en el caso de México respecto a Norteamérica, en el que sin profundizar demasiado en economía o en cuestiones socioculturales, México siempre va a estar de alguna manera subyugado o va a estar de alguna manera, como dicen, con hándicap frente a economías que tienen muchas más cartas para jugar sobre la mesa, dicho de manera coloquial, como lo son economías más desarrolladas, evidentemente como Canadá o como Estados Unidos, frente a las cuales México no tiene un manojo de oferta y demanda grande como para decir, oye, te intercambio tal o cual producto, tal o cual servicio, cuando es claramente rebasado por estos países en muchísimos aspectos y tiene todas las de perder. Insisto, ese es un humilde punto de vista. Sin dejar de lado que México ya está siendo afectado, ahorita que hablaban de cifras, por el hecho de que hemos perdido, me parece que la última información rondaba los 346,000 pérdidas de empleo formales, o al menos oficializados por los medios de información diversos. Tenemos más o menos un 16% del PIB, creo, calculaban en cuanto al turismo, que será seriamente afectado, más por un país que tiene serias complicaciones para promover su economía en lo general, no importa qué grado, primario, secundario, terciario, y sobre una economía que francamente está dando señas de desmoronamiento con la producción del barril, cosa que ya comentaban también,
el sostenimiento del dólar que se ve atacado, que ya tenemos una subida y que probablemente pueda darse en escalada, igual volvemos a la incertidumbre. Por lo que, así a grandes rasgos, les comento sin profundizar demasiado, la respuesta casi rotunda sería: no creo que los tratados económicos específicamente con esos dos países vayan a favorecer al Estado mexicano. Gracias, René. José, esta situación de globalización, cuando las economías eran locales, no lo vivimos desde los años 70. ¿Será oportunidad o retroceso para las empresas mexicanas? Bueno, yo considero que en un escenario, si estuviéramos en un escenario donde no estuviera esta pandemia y la crisis hubiese sido de gran ayuda. El crecimiento de México, pues sí, hubiese sido algo notable, pero en este momento, en este preciso momento, concuerdo con los demás ponentes, es de que no creo que ayude mucho la urgencia, porque por urgencia Canadá, ¿no? Y, el tratado, mucha ayuda exactamente para salir adelante, ¿no? Con lo que es México. Va a tener, o si no es que no tenemos crecimientos en lo que es lo que resta de este año. Ese sería mi punto de vista. Tenemos que ayer se anunció, o el día de antier, que el plebiscito que quiere el presidente poner sobre la mesa para la revocación de mandato lo pretende hacer en el próximo año, adelantándose un año antes. Dos perspectivas que yo tengo. Una es: ¿será para aliviar la economía o será que por el descenso de popularidad que va teniendo quiere impulsar a que en las elecciones intermedias Morena se vuelva a ver beneficiado con el voto? Empiezo contigo, José, ya que estamos aquí. Okay. Bueno, más que nada la revocación de mandato, yo creo que si el presidente no se pone en las pilas, digamos, en ayudar en esta crisis, en esta pandemia, yo creo que no le va a ayudar en nada. Va a perder, como bien lo dice Conta, la popularidad, y creo que mucha gente, eso se puede constatar en las redes sociales, no vamos a defender lo indefendible. O sea, no está a la altura el presidente de México para esta situación. Ha errado mucho en cuestiones de la agilidad que le debería estar dando en cuestión a las políticas que debería establecer en estos momentos. Entonces, no creo que le ayude en algo poner para el siguiente año la revocación de mandato. Al contrario, imagino yo que le sería perjudicial en ese sentido. Gracias, José. David, de lo que hemos platicado, pues vemos que posiblemente estemos ante la antesala de la separación de la Unión Europea y que volvamos a tener unas economías muy locales. También en esta situación emergerán nuevas posibilidades de gobierno. Europa ha experimentado todo: la democracia, el socialismo, el populismo. ¿Hacia dónde crees que va la parte política allá en Europa? Yo creo que no va a ninguna parte por ahora. Está todo muy bloqueado. El presidente del Banco Central Europeo insinuó formar o diseñar una constitución europea que englobe los principales principios, derechos fundamentales de todos los países de Europa. El problema es histórico, porque España, históricamente España se ha peleado con Francia, con Inglaterra. Francia, a su vez, hace siglos se peleó con España. Italia se peleó también con todo el mundo. España se peleó con Holanda. En fin, toda la Unión Europea nos hemos ido peleando con todos en los siglos anteriores, ¿no? Entonces, el hecho de querer hacer una constitución única europea, que es la idea que tienen algunos para salvar la Unión Europea, yo particularmente creo que es muy difícil, porque cada uno es lógico que tendamos a ir hacia nuestros propios intereses. Por ejemplo, en la cuestión de la agricultura, España exporta muchísimo cítrico, muchísimo aceite de oliva, pero la Unión Europea ha preferido hacer convenios con Sudáfrica.
respecto a las naranjas. Entonces, claro, aquí eso ha causado, en la zona de Valencia y Andalucía, ha causado muchísimo malestar, porque dices, hombre, si España está en la Unión Europea casi ya 30 años, preferís hacer comercio con Sudáfrica que con España, fomentáis el comercio con ellos y con nosotros. Entonces, durante muchos años han habido muchas diferencias y ahora, que es cuando la Unión Europea tendría que ser más fuerte por todo esto que he comentado antes, del Brexit, del coronavirus y todo eso, estamos yendo al revés. Estamos yendo al revés y la idea de una posible Constitución Europea única, que es lo que quieren hacer, como cada país tiene su propia soberanía y ya han delegado bastante soberanía con la Unión Europea, por ejemplo, con el Tribunal de Derechos Humanos, etcétera, no creo que vaya a salir bien. Entonces ahora está todo, el sentimiento europeo está muy bloqueado. Por desgracia está muy bloqueado en estos momentos. Ok. Renato, también ayer nos amanecimos con la noticia de que el presidente Donald Trump va a quitar toda la ayuda a la OMC. También estaremos viendo la antesala de que Estados Unidos dejará de estar mandando dinero a todos estos organismos internacionales y esto a la recomposición geopolítica de todo el mundo. Me parece, de por sí muchas preguntas tienen un sesgo así subjetivo muy grande, es una pregunta muy compleja. Me parece que por lo pronto me resulta la más compleja de contestar en cuanto a la acción de Trump a retirar los fondos a la OMS. Primero por lo reciente, por lo próximo de la noticia, fue el día de ayer me parece, ¿verdad? En este sentido, creo que se trata, con temor a equivocarme por supuesto, pero se trata de un tema proteccionista y de un posicionamiento político de Estados Unidos para con el mundo. Ahora, si la afectación puede trascender a otra escala o puede generar rupturas de convenios o otro tipo con los países que integran esa organización mundial, me parece que es algo muy difícil de determinar en este momento. No sé si esté perdiéndome de algún elemento a contestar, pero es una pregunta muy escabrosa. Me parece que es más por esos dos puntos de vista, por un posicionamiento de política exterior tendiente a un proteccionismo estatal, por los mismos efectos que estamos hablando de las soberanías, cerrarse de alguna manera en su caparazón para proteger esos bienes comunes de sus ciudadanías. Ok. Bueno, José, de una vez me quedo contigo ya para cerrar esta mesa de trabajo. Te doy las gracias y me gustaría que te despidieras con alguna recomendación, con alguna frase para todos los que nos están escuchando. Ok, bueno, pues en materia económica y en este lado enfocándolo a mi profesión, nosotros como contadores o empresarios, creo que después de que todo esto pase, después de la pandemia, nos queda una gran enseñanza y un gran cambio que vamos a tener, tanto de conciencia, porque nos hemos enfocado mucho y que las empresas y todo están enfocadas únicamente en el comercio, que nos olvidamos de los otros factores que afectan. De cierta manera, dentro de todo lo mal que nos afrentamos con esta pandemia, esta crisis, pues hay algo bueno, le estamos dando como que un respiro al planeta también, en ese sentido, de que ha bajado la contaminación en ciudades donde pues la contaminación es muy alta y con esta lo que estamos encerrados o en cuarentena, pues estamos dándole ese flujo y ese respiro a la humanidad. También para los empresarios, pues el cambio de conciencia y en el método de ventas que pueden Hacer ampliar negocios, ¿no? otros horizontes, ¿no? Como comentaba el licenciado Renato, el uso de las criptomonedas, que si bien es cierto, falta la regulación completa de todos los aspectos, poder hacer eso, ¿no? Las actividades, cambiárnoslos a la era digital, ¿no? Al e-commerce, que como lo conocemos. Y de igual manera también ir haciendo esa provisión, más que nada a las empresas familiares, ¿no? Que siempre deben de guardar o tener dentro de su presupuesto, pues una forma, un fondo, ¿no? Para estas contingencias, que desgraciadamente eso es lo que está afectando al día de hoy. Las empresas pues no tenían, no podían saber que iba a haber esta crisis o si iba a suceder esta situación. Entonces,
Eso es lo que está pegando mucho. En ese sentido, eso es cambiar la conciencia, cambiar el modelo de negocio que tenemos, irnos más a la era digital, a las ventas en plataformas digitales. Eso es lo que nos ayudaría mucho, renovando tanto si es un producto o un servicio, la forma de comercialización que vamos a generar. Esto es todo lo que esto nos va a dejar, es como experiencia, ¿no? Para que lo pongamos en práctica. Muchas gracias, José, por tu participación. Me sigo contigo, David, una reflexión y pues tus recomendaciones desde el viejo continente. Pues antes de concluir, daros las gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí. Mi reflexión principal es que nos hemos dado cuenta de que en España al menos los millonarios, los que tienen muchísimo dinero, mueren igual que los pobres. La verdad es que eso ya se sabía fisiológicamente, pueden morir igual, pero han habido varios casos de personas, grandes empresarios, que han muerto solos en los hospitales porque no los dejan, a sus familiares no les dejan entrar. De hecho, un anterior presidente de Real Madrid, no me acuerdo ahora cómo se llama, que ha muerto, y ha muerto solo en un hospital porque no dejaban a sus familiares ir a verle. Entonces, respecto al cambio de conciencia, una reflexión, ¿no? Una persona, aunque tenga muchísimo dinero, muere igual que una persona pobre. Por eso, lo que ha comentado José Luis es realmente bueno. Hay que fomentar el teletrabajo. Hay que fomentar el estar más con la familia. Conocernos más. Parece una paradoja, pero ahora se está conociendo más a tu propia familia que antes, porque antes estabas todo el día en el despacho, en el trabajo, preocupándote por incrementar las ventas, bajar costes. Ahora estás en casa y nos conocemos más. Y es curioso, ¿eh? Pero lo que sí hay que tener alguna reflexión o alguna lección aprendida, aparte de que el medio ambiente está ahora un poquito mejorando, gracias a que hay menos coches circulando, es que nos concienciemos todos de que hagamos más teletrabajo en casa y que cambiemos los valores y que no nos centremos tanto en ganar más dinero y tener menos gastos, sino en tener más calidad de vida. Y la calidad de vida, no nos olvidemos que es la familia y los amigos. Esa sería la reflexión que yo haría. Muchas gracias, David. Y termino contigo, Renato, tu reflexión y tus comentarios finales. Insisto, podríamos estar muchísimo tiempo debatiendo todo lo que surge a raíz de la crisis sanitaria, de la pandemia, del COVID-19, coronavirus, SARS-CoV-2, como le quieran llamar, pero hay una gran verdad entre tantas que sale a relucir con esta situación, que es, y me llamó mucho la atención porque no recuerdo si era una cita o una frase que vi el día de ayer, pero decía, la economía se está cayendo porque estamos consumiendo solo lo que necesitamos. Me parece que eso engloba o abarca mucho de lo que está diciendo el compañero David, en el sentido de resaltar el consumismo, el capitalismo exacerbado en muchos lugares del planeta, cosa que no es desconocida para nosotros y que tenemos que cambiar el chip. Uno, a mejorar a innovar en cuanto a las tecnologías para aumentar los trabajos remotos, lo que decíamos ya, ¿no? Lo que decía el compañero José Luis, el e-commerce, el teletrabajo, las conferencias digitales, todos los medios, dispositivos, etcétera, digitales, electrónicos, informáticos que nos conecten o nos pongan más cerca unos de otros, recuperar nuestra identidad, recuperar las reflexiones que tenemos que hacer en el encierro, más allá de las cuestiones evidentes como la recuperación del medio ambiente. Y sin duda es un momento en el que tenemos tiempo y ese tiempo tenemos que usarlo para esa cercanía humana que de alguna manera se nos ve limitada, pero también para buscar y explorar las posibilidades y al momento en el que gradualmente nos vayamos recuperando en el trabajo o en la normalidad del día a día, irlas implementando. Yo voy a hablar un poquito en cuanto a lo que me toca desde el aspecto jurídico, pero es llamativo lo que sucedió en el país, hablando por México específicamente, y sé que en muchos países ha haber sucedido algo similar, pero muchos tribunales de diferentes materias suspendieron actividades sin dejar mucho margen a que se pudieran continuar con los trámites o procedimientos correspondientes. Y esto es una afectación tremenda, sobre todo en materia laboral. Tú tienes un despido, tienes una rescisión de contrato anómala, susceptible de un juicio, y no tienes manera de hacerlo porque el abogado te va a decir irremediablemente, oye, ¿sabes qué? No puedes venir a la oficina, al despacho. Y en segundo caso, no puedes ir al tribunal o al juzgado porque está cerrado. Y no hay un juzgado en línea, no hay un tribunal online como los de China,
que dan soporte en sesiones simultáneas hasta 200 tribunales, según recuerdo, y es un caso que valdría la pena revisar. O utilizar mecanismos o plataformas como Amazon, que al día de hoy, me da mucho la atención ese dato, resuelve más casos judiciales que todo el Poder Judicial de Estados Unidos, a través de los Online Dispute Resolution, que son resoluciones en línea. Un tipo de mediación basada en el arbitraje, en la conciliación, en la mediación, que se hacen de manera privada y se hacen a través de las plataformas y resuelven económicamente un sinfín de problemas, logrando lo que la gente normalmente quiere en delitos o sanciones que no son graves, que son reparación del daño. Tú quieres el dinero que te sea devuelto a tu cuenta que te fue clonada. Tú quieres que bajen el contenido a la web que fue ilegalmente subido. Y eso es lo que buscan la mayoría de los usuarios. Esa es una de las respuestas en cuanto al tema jurídico y que también no es ajeno a los demás, que tendríamos que darle la atención debida para empezar con nuevos bríos y con un oxigenamiento diferente cuando se acabe todo este escenario tan pandémico. Pues muchas gracias. Tienen a todos nuestros amigos que nos están escuchando 3 visiones diferentes, 3 perspectivas sobre estos cambios económicos y conciencia que veremos en los años por venir o en los meses por venir. Y yo me despido trayendo una frase de Albert Einstein que decía: las crisis son grandes oportunidades para hacer cambios importantes. Nos encontramos en esa tesitura del mundo y me despido a ustedes y nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Agradecemos su atención y su participación. No olviden visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para permanecer informados sobre nuestras próximas mesas de trabajo. Hasta la próxima.